Haremos una comparación con el fin de realizar una discusión sobre el tema ciencia. Antes de continuar desarrollando el materialismo histórico necesitamos observar los alcances, la comprensión, los límites, la importancia y el poder que tiene sobre el conocimiento. Este vídeo no tiene como propósito colocar a Marx el estatus científico de Einstein, ya que las ciencias sociales presentan problemas adicionales que las ciencias naturales no tienen. Nuestro propósito es simplemente hablar de ciencia. Einstein dio con su teoría de la relatividad general, un paso gigante de la ciencia físico-natural, pero su teoría no está exenta a importantes críticas. Por ejemplo, su famosa fórmula energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado es considerado una fórmula discutible para la física moderna. Por otro lado, también es motivo de crítica el no poder unificar la física cuántica a su visión relativista como componente necesario. Marx, al igual que Einstein, presenta importantes errores, algunos de gran dimensión, como, por ejemplo, su teoría sobre la caída de la tasa de ganancia en conjunción de la destrucción del capitalismo por estructuras internas. También algunas omisiones, por ejemplo, al no desarrollar una teoría integral del Estado capitalista, lo llevó a tener problemas conceptuales, elementalmente en cuanto al poder de resistencia al cambio de las instituciones y aparatos. Serán posteriores teóricos marxistas los que desarrollarán una teoría integral del Estado. Con esto, no pretendemos hacer una crítica sobre la trayectoria científica a ninguno de sus trabajos de ambos cientistas, sino simplemente decir que es común el error en la ciencia, sobre todo en obras científicas tan amplias y con tanto contenido teórico. De hecho, el error, si no es de manera recurrente, se convierte en un elemento necesario para el desarrollo y progreso del conocimiento científico. Por otro lado, ni la teoría de la relatividad, ni el materialismo histórico son teorías del todo, es decir, con pretensiones a explicar la totalidad del universo físico o social. Por ejemplo, la física cuántica y su principio de indeterminación, escapa a las leyes de la relatividad de un cosmos ordenado. La física moderna intenta unificar estas dos teorías, por el momento sin grandes éxitos. Es cierto que la teoría como la de cuerda y otras parecen resolver este dilema, pero esto está aún muy lejos de la realidad, ya que dichas teorías no tienen conexión con el mundo empírico. El materialismo histórico tiene importantes problemas para explicar algunos conceptos microsociológicos como de la sociología de la institución, donde el funcionalismo teoriza mejor. También no logra desenvolverse con el mejor potencial en el fenómeno movimientos sociales. Teoría de Bourdieu o Habermas han logrado un mayor éxito, aunque en este campo ha dado muy buenos avances en los últimos tiempos, e incluso quizás superando algunos aspectos a las visiones subjetivistas. Nuevamente decimos que nuestra idea no es hacer una crítica a sus obras, sino tratar de reflejar que las teorías son limitadas. De hecho, el conocimiento científico es solo una parte del conocimiento, por lo que es siempre limitado a un campo donde las teorías forman solo una parte de este. Con ellos entendemos la imposibilidad, por lo menos por el momento, de una teoría del todo, puesto que el intento de realizar una teoría de tales dimensiones se termine cayendo en tal abstracción que posiblemente nos divorcie del mundo empírico. Una valorización sobre la ciencia radica en decir que una teoría se mide por el grado de utilidad en el campo práctico, o basándose en una mala interpretación de Thomas Kuhn, producida por varios filósofos de la ciencia o epistemólogos. Se dice que un paradigma se valora en cuanto a su capacidad de resolver problemas que tienen cierta incidencia en lo práctico. Sin embargo, esta interpretación constituye un grave error, pues el conocimiento científico no se puede valorar en relación directa a la utilidad en el campo práctico. De ser así, por ejemplo, la mecánica newtoniana sería una teoría más avanzada y superior al relativismo einsteiniano, pues que en aplicaciones prácticas, en inventos que satisfacen necesidades, Newton está claramente por encima de Einstein. Sin embargo, la teoría de la relatividad es bien considerada un salto epistemológico profundo respecto a la ley gravitatoria de Newton. Lo mismo podemos decir respecto a teorías economicistas o funcionalistas que en elementos prácticos, por ejemplo, en cuanto a la contabilidad de la empresa, administración de recursos humanos, u otros, pueden ser más eficientes en cuanto al aporte teórico, pero cuando se traslada estas teorías a ámbitos sociales más profundos y complejos, su eficiencia se desintegra considerablemente. Por último, decimos que ni el materialismo histórico, ni la teoría de la relatividad general, son una doctrina, ya que éstas progresan a través del tiempo, pues no se preserva intacta frente a modificaciones del objeto que intentan explicar. En conclusión,
a pesar de los problemas teóricos, errores y limitaciones que pueden tener ambas teorías. Estas son las más capaces de explicar de forma científica la realidad. Fueron las que pudieron ver más allá de los límites en que se colocaban otras teorías. Y sobre todo abrieron un continente científico, es decir, dieron pie a debates fundamentales a raíz de sus aciertos y errores. Pero el problema adicional radica que en las ciencias sociales, a diferencia de las naturales, no existe acuerdo de la comunidad científica al estilo de Thomas Kuhn, por ende, no existe un paradigma, sino varios en que la disputa está atada a lo político. Este problema es el que hace del materialismo histórico una teoría aparentemente superada tras la caída de la Unión Soviética y el socialismo real. Estas reflexiones nos sirven para tener en cuenta el lugar donde se desarrolla el materialismo histórico. Es importante no tomar el marxismo como dogma, pues esta postura destruye al mismo marxismo, pero también es cierto que no cualquier crítica es válida, ya que determinadas críticas solo intentan ocultar una parte de la realidad por motivos políticos e intereses particulares, de ese lugar de formar y mitificar la realidad, pues el dominio del conocimiento es también el dominio del poder.